Sí, comencemos con esta cuarta sesión de aprendizaje. Esta cubrirá no una, sino tres palettes: Bounties Palette, Child Bounties Palette y Tips Palette. Fue preparada por mis colegas Héctor y Arthur y por mí, Iker Alustiza. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión de aprendizaje? Una vez más, una visión general de alto nivel de estas tres palettes, información técnica, cómo utilizarlas, por qué son interesantes. Tal vez hoy no podamos profundizar tanto en los detalles porque son tres en lugar de una sola, pero creo que aún podemos tener una buena comprensión de cómo funcionan y por qué son útiles al final de la sesión. También es interesante mencionar que con estas tres palettes, junto a la Treasury Palette, Democracy Palette y Collective Palette de la semana pasada, completan el conjunto de palettes para el esquema de gobernanza versión 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? La agenda es la siguiente. Comenzaremos con una motivación sobre por qué estas tres palettes son interesantes o por qué las utilizamos. Luego continuaremos con los bounties y child bounties, un poco de terminología, una visión general y el ciclo de vida de los bounties. Después pasaremos a las tips palettes, también con un poco de terminología y una visión muy por encima de qué es una tip y cómo funcionan. A partir de ahí, Héctor tomará el control y os mostrará cómo se utilizan estas palettes en los ecosistemas de Polkadot y Kusama junto con una demostración. Por ejemplo, cómo crear un bounty y cómo funciona todo el ciclo de vida en la realidad. Arthur se sumergirá más profundamente en el trabajo con el código para mostrar cómo funcionan estas palettes. Y eso es todo. Comencemos con la motivation. La idea principal aquí es ampliar la Treasury Palette con estas tres palettes que mencioné. Concretamente, se trata de utilizar de manera más eficiente los fondos del tesoro, los fondos que tiene la tesorería. Para eso, se definieron estas tres palettes que están estrechamente vinculadas con la Treasury Palette. En términos más coloquiales, esto significa que estas tres palettes dependen básicamente de la Treasury Palette para funcionar. La primera, como mencioné, es la Bounties Palette. Esta permite que el consejo confíe en este papel del curator. Esta es la palabra clave aquí, curator. Así, el consejo puede confiar en los curadores para completar propuestas de tareas que sean beneficiosas para el ecosistema. Básicamente, no necesitan preocuparse de si la propuesta está siendo trabajada adecuadamente, avanzada, sino que pondrán todo este esfuerzo en los hombros del curador. La Child Bounties Palette brinda un mayor nivel de flexibilidad a los curadores en términos de cómo completar bounties, cómo gestionarlos. Entonces muestra cómo se encuentra la parte superior de la Bounties Palette. Y finalmente, la Tips Palette. Esta palette permite dar tips a cuentas por sus contribuciones al ecosistema. Por lo general, son contribuciones pequeñas. Por ejemplo, traducir un vídeo sobre Polkadot a cierto idioma. Comencemos con los bounties, hasta la terminología de los chill bounties. La primera, no creo que sea algo especial, es la Bounty Proposal. Es una propuesta para recompensar a alguien después de completar una cierta tarea. Y esta se recompensa con los fondos que provienen de la tesorería, como dije. Luego tenemos al Proposer, que es la cuenta que presenta el bounty simple. Pero ahora tenemos el concepto clave aquí. El término clave es el Curator, que es la cuenta que gestiona el bounty y asigna la Payout Address. El curador dice, esta dirección, este grupo de personas o esta persona trabajó en este bounty y son quienes deben recibir la recompensa, el valor del bounty. Así que ese es el concepto principal y más importante aquí. Por supuesto, para incentivar al curador, tenemos el Curator Fee, que es una pequeña cantidad, bueno, pequeña o no tan pequeña, una cantidad del bounty o la recompensa que está reservada para el curador cuando se otorga el bounty, cuando se completa. Y luego el resto es el bounty value, que es la cantidad que se paga a la payout address, si se completa el bounty, si se otorga. Y esto lo dice el curador.
Ok, después de la terminología, una visión general muy por encima de los bounty roles. Una cosa importante, la primera, es que cualquier cuenta puede ser el proposer. Cualquier cuenta puede crear un bounty proposal, y con eso deben proporcionar una descripción del bounty proposal. Normalmente, esto es un enlace a una página web. También proponen un account como curator. Solo la proponen, no se asignará todavía. Y también el reward, la cantidad que estos bounties deben pagar si se completan. Luego tenemos al council. Si recordáis de la semana pasada, la collective palette, aquí el consejo juega un papel importante en esta bounty palette porque pueden asignar o quitar un curador y también pueden aprobar o rechazar un bounty proposal. Ellos hacen esto. Si recordáis de la semana pasada, con estos origins y cómo funciona esto. Para el caso positivo, cuando por ejemplo se asigna un curador o se aprueba un bounty proposal, se realiza mediante un approve origin, lo que implica que necesita el apoyo de 3 de cada 5 partes o proporciones del consejo para ser aprobado. En el lado negativo, solo necesita más de la mitad del consejo para votar y rechazar una propuesta, por ejemplo. Y así es como el consejo interactúa con la bounties palette. Y finalmente, por supuesto, tenemos el curator. El curator puede aceptar o rechazar el rol. Es decir, no están obligados a asumir el rol, por supuesto. Pueden extender el periodo del bounty. Por lo general, los bounties duran alrededor de 90 días y esto puede extenderse si el curador dice, vale, necesitamos más tiempo o ha ocurrido algo, hay que extenderlo. Y el rol o acción más importante del curator es otorgar el bounty. Básicamente dicen, vale, este bounty está listo. Fue realizado por este grupo de personas. Ellos controlan esta cuenta y vamos a otorgar la recompensa a esta cuenta, la dirección de pago. Bien, ahora tenemos este diagrama aquí que explica el Bounty's Life Cycle, también muy de forma general. Aquí en blanco tenemos las calls, que de alguna manera implican las acciones y cómo estas calls cambian el estado del bounty. Estos rectángulos representan diferentes estados de un bounty durante el ciclo de vida. Comenzamos, por supuesto, con Propose Bounty, que cualquier persona puede hacer esta call. Y cuando esto sucede, se propone el bounty. Ahora el consejo votará para cancelar el bounty, entonces el bounty es cancelado y eso es todo. No sucede nada más. O aprobar el bounty con, como dije, una proporción de 3 de cada 5. Y si esto sucede, entonces la recompensa pasa al estado Approved. Si recordáis de la Treasury Palette, la primera sesión de aprendizaje, hay este periodo de gasto de fondos o periodo de financiamiento, creo que sí, el Funding Period. Entonces, para que la propuesta sea financiada, debe esperar hasta el próximo Funding Period de la tesorería. Cuando esto sucede, entonces el bounty está listo para obtener el curador. Así que el consejo, ya sea tomando el curador propuesto por el proponente u otro curador, comenzará a votar por un curador que se asignará a este bounty. Si más de 2 de cada 5 están de acuerdo con esto, se propone el curador. Y ahora el curador puede aceptar este rol o rechazarlo. Y volveremos a este proceso. Suponiendo que aceptan, ahora es cuando el bounty está realmente activo. Este es el día en que el bounty o la tarea asociada al bounty se trabaja, está en progreso. Por supuesto, ocurrirá off-chain sea cual sea el bounty, pero este es el momento en que el trabajo real ocurre, durante este estado. Es interesante mencionar que si el curador no está haciendo su trabajo, o si piensan que no quieren hacerlo, también pueden desasignar al curator en esta fase. Pero bueno, si todo está bien, el bounty, la tarea asociada al bounty se completa, el curador está satisfecho con eso, llamarán a la call award bounty. Así que la recompensa está pendiente del pago. Y en este caso, la dirección de pago, lo siento, puede reclamar el bounty y decir, vale, dame el dinero y el bounty es pagado. Por supuesto, en este caso, el consejo puede decir, no, hay algo mal con el curador.
Hay algo mal con este bounty. Pueden cerrar el bounty con más de la mitad de acuerdo y el bounty se cancela nuevamente. También, si la dirección de pago no reclama el bounty, la recompensa, el bounty también puede ser cancelado por el consejo. Pero sí, así es rápidamente cómo funcionan los bounties. Pasemos a los child bounties. Básicamente, lo que hace los child bounties es que con ellos, los curadores pueden dividir la recompensa principal en piezas más pequeñas de trabajo que pueden realizarse tal vez en paralelo. Por ejemplo, imaginad que el bounty es para crear una página web para XCM. Todo el bounty es simplemente la página web para XCM. Y los child bounties pueden ser, por ejemplo, un child bounty puede ser el diseño de la página web, otro el frontend y otro el backend. Así que tenéis estos child bounties en paralelo que provienen del bounty principal, el bounty original, que es crear una página web para XCM. Y es interesante mencionar que estos child bounties se crean durante la fase activa. Así que este es el único momento en el que se pueden crear. Y las crea esta call, un child bounty que solo puede ser realizado por el curador del bounty principal. Y también es interesante decir que los child bounties tienen su propio curador, el child curator, su propio ciclo de vida y su propio valor asociado a ellos. De hecho, este es el ciclo de vida de los child bounties. Si observáis este diagrama, podéis ver que es básicamente lo mismo que este lado izquierdo del diagrama. Esto significa que de alguna manera los child bounties, el proceso es como un ciclo de vida anidado dentro del ciclo de vida principal de un bounty. Así que estáis anidando el ciclo de vida del child bounty dentro del mismo estado, o básicamente el mismo estado, pero con algunos actores diferentes que realizan o llevan a cabo las acciones para pasar de un estado a otro. Por ejemplo, aquí comienza con un child bounty, como dije, creado por el parent curator. Y ahora, para proponer un child curator, para el child bounty lo hace el parent curator, no el consejo. Punto interesante. El resto es lo mismo. Nuevamente, la fase activa cuando se supone que el child bounty se está trabajando. Y aquí, para otorgar el child bounty, puede ser el child curator, el asignado a este child bounty, o también el parent curator del bounty principal. Y también puede ser cerrado por el parent curator o el consejo, si hay algo mal con ese child bounty. Así es como funcionan los child bounties, o cómo se anidan en el ciclo de vida principal de un bounty. Así que bastante rápido para los child bounties y los bounties. Ahora pasemos a la tips palette con un poco de terminología. El punto principal, el punto interesante aquí, es el concepto de tipping para esta palette, que es, como podéis ver, el proceso de reunir cantidades individuales para hacer una tip, y toman la media de esa cantidad para transferirla nuevamente desde la tesorería. Así que estamos utilizando nuevamente los fondos de la tesorería para esta palette, de la tesorería a una cuenta beneficiaria determinada. Hay una tip reason por la que esta acción merece una propina. También es muy interesante el concepto de los tippers. Es el conjunto de cuentas autorizadas para usar los fondos de la tesorería para pagar tips, porque las tips se pagan, como dije, desde la tesorería, no individualmente. En principio, los tippers pueden ser cualquier conjunto de cuentas en una ejecución directa. Pero para Polkadot y Kusama, actualmente los tippers son los mismos que el council. Esto puede cambiar en el futuro con la nueva gobernanza y demás. Pero sí, ahora hay una equivalencia 1 a 1 entre el consejo en Polkadot y Kusama y el conjunto de tippers en la tips palette. Otro rol interesante aquí es el de Finder. El Finder es básicamente la cuenta que reporta la razón para la tip. Y para incentivar las propinas en el ecosistema tenemos la Finder's Fee, que es una pequeña proporción de la cantidad de la propina que se asignará al reportador, al Finder. Así pues, una visión a grandes rasgos de los roles de las tips y el flujo de trabajo. Al igual que con los bounties, cualquier cuenta puede crear una tip. Y esto se hace mediante la call report awesome. Ese es el nombre de la call report awesome. Con esta call, cualquier cuenta puede reportar algo que merezca una tip.
Así que cualquier persona puede ser el finder. Y el finder debe indicar la razón por la que esto merece una tip y quién debería recibirla, la cuenta que recibirá la propina. Como podéis ver aquí, no hay un valor, no hay una cantidad, porque el finder no elige la cantidad. Esto lo hacen los tippers. Lo interesante aquí es que el conjunto de tippers, que es el consejo en Polkadot y Kusama, pueden decidir de manera independiente estas tres cosas. Primero, de manera independiente significa que no es como antes, votar por un resultado específico. Primero dirán, con la misma call, dirán si la razón que se reporta aquí merece una propina y también asignarán una cantidad. Entonces los tippers, cada uno de ellos, pueden establecer cuál es la cantidad adecuada para ellos. Uno de los tippers dirá, vale, creo que esto merece 100 DOT, pero otro dirá, no, creo que esto merece 200 DOT. Así que realizan este proceso de forma independiente. Y también, como bonus, también pueden crear tips ellos mismos con una razón y un beneficiario. Pero en este caso no hay finder porque es parte del conjunto de tippers. Con esto, entonces tenemos que si la mayoría de los tippers respaldan una tip, si la mayoría consideran que la razón lo merece, asignan una cantidad. Como dije antes, el valor de la tip, lo que será la propina, es la mediana de todas las propinas asignadas por los tippers. Entonces, el 80% de esta propina se asignará a la Who account del parámetro reportAwesome y el 20% restante se asignará a la cuenta Finder como tarifa del Finder. Es interesante mencionar que este 80-20 es específico de Polkadot y Kusama. Por supuesto, es un parámetro aleatorio que puede cambiar, pero básicamente esa es la idea aquí. Quiero decir, hay otros detalles que no mencioné. Tal vez los veréis ahora durante la demostración o el recorrido del código, pero creo que esa es la parte más importante aquí para entender por qué las tips son interesantes, cómo funcionan y cómo se utilizan. Y eso es todo. Eso es todo por esta parte inicial. Ahora, Héctor tomará el control y os mostrará cómo se utilizan estas pallets en Polkadot y Kusama, y también os mostrará una demostración a través de unos bounties y algunas tips. Así que dejaré de compartir ahora. Y es todo tuyo, Héctor. De acuerdo, gracias, Iker. Muy bien. Avisadme cuando podáis ver mi pantalla. Creo que ahora ya podéis verla. De acuerdo. Básicamente la idea es hacer una revisión de cómo estas pallets en vivo se implementan en la realidad. ¿Cuáles son las herramientas con las que las personas interactúan la mayoría del tiempo, incluidos los usuarios, tippers, builders, aquellos que desean interactuar con todas estas posibilidades para construir o ser recompensados? Y también, desde la perspectiva del consejo, algo que mencionar que creo que tiene sentido es que en este momento vamos a depender mucho de este proceso en el consejo, que es básicamente un rol que desaparecerá muy pronto debido a la gobernanza V2. Pero creo que de todos modos es muy útil mostrar otro ejemplo real de la Collectives Palette, siendo incluido en todo este proceso. Así que, volviendo específicamente a cómo se gestionan los tips o bounties, hay esta herramienta que es Polk Assembly, que sospecho que ya conocéis, pero básicamente lo que permite es tener una herramienta para presentar discusiones o documentos off-chain. Como sabéis, es imposible registrar todas estas discusiones o documentos con información adicional on-chain, porque por supuesto es muy costoso. Así que básicamente hay esta herramienta que hace como una especie de infraestructura web. Lo que básicamente hace es leer todos los bounties o tips o propuestas de tesorería y brinda la oportunidad a todas las personas involucradas de discutir y enviar documentos o lo que sea. Así que aquí tenéis un ejemplo.
Este es un bounty muy importante, ofrecido por la Akala Foundation. Ellos están ofreciendo 100.000 dots, básicamente para buscar errores de seguridad en ORML. Este es uno de los ejemplos. También tenéis aquí mapeado el conjunto de Child Bounties, lo cual es muy útil para tener todas las discusiones. Así que podéis tener también muchas de estas recompensas anidadas entre Bounties y Child Bounties. Aquí, por ejemplo, tenéis otro ejemplo de Kusama, que es un bounty para desarrollar, digamos, una estrategia de marketing. Esto fue propuesto por WAG Media. Bueno, está pidiendo esta cantidad. Y aquí también podéis ver que también se crearon otros Child Bounties. Podéis ver que esta persona, la que propuso este bounty, colocó su información aquí. Entonces, aquí es donde básicamente podéis ver todas estas discusiones y la información off-chain sobre los bounties. Finalmente, si vamos a las tips, no sé si vosotros estabais al tanto de esto, pero si no sois parte de Parity Tech, creo que esa es la regla, es decir, si no sois parte de Web3 Foundation o tampoco sois parte de Parity, podéis recibir propinas por subir PRs en el código de Substrate. Así que aquí, por ejemplo, se está haciendo este trabajo. Estos cambios por los que no pasaré. Pero básicamente hay un bot que está vinculado a los sistemas de propinas. Entonces enviáis vuestro PR, ponéis aquí vuestra dirección de Polkadot. Una vez que se aprueba, pasáis por todas las discusiones. Así que esto, básicamente, se aprueba y se fusiona. Entonces, creo que se muestra la persona que manejó esto, pero obtenéis este comando del bot que básicamente determina qué tipo de tipping se va a dar. Y luego tenéis esto que dice, sí, vale, el tip promedio se envió exitosamente para este usuario. Así que si vamos y obtenemos esta dirección y vamos aquí a Governance Treasury Tips, esto es, por supuesto, en Polkadot. Podemos ver que aquí se envió el tip promedio y fue aprobada por el consejo. Así que básicamente aquí 20 dots se van a enviar a este usuario. Todos los miembros del consejo estuvieron de acuerdo con el mismo valor. Vale, así es como funciona este proceso en realidad. Y también con las herramientas externas. Algo que quería mostrar ahora es ir un poco más a fondo con una demostración. Y me gustaría mencionar algo, una especie de disclaimer, que este proceso implica, en general, mucha espera y mucha interacción manual, como ir al consejo y aprobar. O puedo usar sudo, el cual no es el propósito de esta presentación. Entonces, lo que decidimos hacer es dividir un bounty como en diferentes bounties para mostrar principalmente el estado. Pero por favor, considerad que estos bounties son solo uno. ¿De acuerdo? No estoy ejecutando un solo bounty porque tendríamos que esperar mucho hasta que todos los pasos se confirmen y continuemos en las siguientes etapas. Así que, básicamente, lo que haremos, si queremos enviar nuestro propio bounty, es que iremos a, en primer lugar, Governance, Bounties. Esta es la pestaña en la que estamos ahora mismo. Así que lo que haremos es decir, digamos, Bounty for Demo, y pidamos 35.000.
Y usaré esta cuenta, que es el Bounty Proposer. Entonces, básicamente, lo veréis en el código. Pero para enviar una propuesta de bounty necesitáis reservar o necesitáis vincular una cantidad, la cual básicamente es una cantidad fija más todo el almacenamiento que se necesita para comenzar una descripción, porque esa descripción se almacena on-chain. Así que esencialmente voy a enviar esto. Vale, y básicamente lo que tenemos aquí es el bounty enviado. El estado aquí es proposed. Y la forma en que esto se activará es si alguien del consejo elige esto y dice, vale, sí, esto es un bounty válido, así que sí, sigamos adelante y sometámoslo a votación. Lo que sucede aquí es que este bounty está en manos del consejo para decidir. Y pueden, por ejemplo, empezar a decidir si dicen, vale, sí, votaré sí en esto. Tal vez Bob dice, no necesitamos este bounty. Y así sucesivamente. Charlie dice sí. Así que la forma en la que está configurado, se necesita al menos la mitad del consejo que esté de acuerdo con esto. Por lo tanto, lo que haré ahora es volver a bounties y básicamente con sudo forzaré que esto sea aprobado. Y así es como obtenemos aprobación. Una vez que el consejo aprueba esto en el próximo funding period, esto se convertirá en funded. Así que iré al siguiente paso, que es el funded. Por tanto, no tenemos que esperar hasta que termine este funding period. Así que una vez que tenéis esto, podéis proponer un curador. Quiero decir, no es que yo, como usuario regular, tenga el rol o el permiso para proponer a un curador. ¿De acuerdo? Tengo este botón disponible porque una de las cuentas de desarrollador, que en este caso puede ser Ferdi o digamos Alice, es parte del consejo y tengo acceso a esa cuenta. Así que lo que haré ahora es decir, vale, sí, estableceré este Bounty Curator como el curador para este bounty y le asignaré, digamos, el 10% de este bounty. Así que lo enviaré y lo que sucede aquí es que, de nuevo, este proceso, esta propuesta de Bounty Curator, debe ser votada por el consejo de la misma manera que se hizo para aprobarla. Así pues, supongamos que todo está aprobado. Lo dejaremos ahí. Así que pasemos a la siguiente etapa, que es una vez que esto fue aprobado. Y el curador dice, vale, sí, aceptaré este desafío. Aceptaré esta asignación. Entonces voy a aceptar y básicamente digo, vale, esta será mi tarifa, que no es 3.5, son 3.500, pero por alguna razón la interfaz muestra kilo, que en mi opinión es un poco confuso, pero son 3.500, ¿de acuerdo? Así que podéis aceptar el rol de curador aquí. Y esto será exactamente lo mismo. Así que básicamente aquí lo que está sucediendo es que en la siguiente sección tenéis una fecha de vencimiento hasta la cual básicamente debéis presentar vuestro informe o completar la tarea específica del bounty. En caso de que no esté terminado, podéis solicitar una extensión, Extend Expiry. Entonces pasemos a la siguiente fase. Supongamos que esto es... Sí, descartemos esto porque es básicamente lo mismo. Pero una vez que el curador dice, sí, de acuerdo, acepto este, lo que necesito hacer es decir, vale, ¿quién lo hará? Y básicamente vamos a recompensar a esa persona o esa, no sé, organización que básicamente hizo el trabajo. Por lo tanto, lo que haré aquí es decir, sí,
recompensaré a esta cuenta este bounty beneficiary, porque básicamente implemento esto. Así que lo enviaré. Y sí, lo que sucede es que tenemos un periodo para pagar la recompensa. Dado que esto es una testnet local, por supuesto, reducimos todos los periodos, pero en realidad esto tomaría un poco más de tiempo. Así que vamos a la última fase. Una vez que todo está terminado y se completa el tiempo de pago, básicamente el beneficiario puede decir, vale, terminé el trabajo, por tanto, sí, reclamaré mis recompensas. Si voy al explorador, veré que el bounty fue reclamado. Y aquí también podemos ver que el beneficiario recibió la cantidad menos la cantidad correspondiente a las tarifas del curador. Vale, aquí podemos ver muy claramente cómo todo fue deducido. Y también, por ejemplo, si tomamos al Bounty Proposer, ¿dónde está? Sí, Bounty Proposer, perdón. No tenemos, quiero decir, esto fue el proposer de la última recompensa que terminamos, así que ya no vemos ninguna cantidad reservada, porque una vez que se reclama el bounty, todos los fondos del proponente son liberados. Así pues, esto es todo sobre los bounties. Por tanto, hablemos muy brevemente sobre los child bounties, porque no tenemos una interfaz específica para los child bounties como la tenemos para los bounties. Así que no ejecutaré todo el proceso, básicamente porque tomaría mucho tiempo. Y también es un poco difícil porque necesito pasar todos los pasos y ejecutar las extrinsics aquí. Pero en resumen, lo que debéis hacer es, siendo el curator del bounty, podéis agregar un child bounty donde coloquéis el parent bounty ID. Digamos que vuestro bounty es, no sé, 20. Por tanto, aquí pondríais 20. Y si este es vuestro primer child bounty, recomendaría dejarlo así. Y aquí en value escribís el valor del child bounty. Por supuesto, este valor no puede exceder la cantidad del parent bounty. Así que una vez que agregáis el child bounty, el siguiente paso es proponer al curador. Luego, una vez que se propone al curador, este curador debe aceptarla. Y a partir de ese momento, podéis recompensar a un child bounty siendo el curador del child bounty. Esto es, nuevamente, muy a grandes rasgos porque es exactamente el mismo proceso que revisamos antes. Pero en lugar de tener al consejo haciendo todo el proceso de selección para el curador, ahora es el parent curator quien elige al curador del child bounty. Así que esto es todo para el curator. Vamos muy rápido al treasury y las tips. Digamos, por ejemplo, que he sido un tip proposer y quiero recompensar a alguien que, en este caso, pondré como tip beneficiary. Y básicamente quiero dar una tip porque esta persona hizo un gran trabajo en la interfaz de usuario. Great job on the UI or staking. No lo sé, solo estoy pensando en voz alta. Así que propongo la tip. Esto básicamente llama al report awesome, como explicó Iker antes. No tengo ninguna oportunidad de poner valores aquí. Así que obtengo la tip. Y ahora, básicamente, el consejo es el que vendrá aquí y dirá, vale, creo que este trabajo fue muy bueno. Entonces Alice dice 200. Genial.
Luego viene el siguiente consejero y dice, para mí esto es 300, honestamente, porque fue un trabajo muy bueno. Vale, bien, son 250. Vale, podemos ver que el valor aquí cambió. Lo veremos en un momento. Finalmente, obtengamos otro. Y digamos que Charlie dice que 100 está bien. Vale, vuelve a ser 200. Pero luego, finalmente, Dave dice, creo que este trabajo fue muy bueno y para mí esto debe ser 400. Vale, lo que podemos ver aquí es que esto está calculando la mediana para todas las propuestas de este tipping. Así que básicamente lo confirmaremos y lo enviaremos. Necesito, lo llamaré una vez más. Hagámoslo con if y poner esto submit tip sí. Genial. Sign and submit sí. Bueno, esto es básicamente como el cierre de las tips y es esencialmente cómo se gestionan las tips y se transfieren a todos los proposers y a la persona que básicamente recibe las recompensas. Algo que mencionar es que nuevamente el 20%, entonces el 80% se envía a la persona que recibe el tip y el 20% es para el proposer. Básicamente, esto es como, digamos, el resumen de todo el proceso. Y también, volviendo nuevamente a Polk Assembly, podéis tener otra visión de todas las tips que están sucediendo aquí. Y a veces hay algunas discusiones sobre tips específicas y demás. Así que, sí, básicamente este es el proceso y la demostración de esto. Y como estoy llegando a mi límite de tiempo, dejaré que Arthur repase el código. Ok, como estamos hablando de pallets, creé 3 documentos en formato Markdown sobre cada uno de sus extrinsics. Dejadme enviároslo a vosotros en el chat. Así que sí, ahí acabo de enviároslo. También os lo puedo mostrar. Es solo lo que dije. Un resumen de... Podéis ver, intento ser muy claro con los puntos principales de cada extrinsic, ya que no tenemos mucho tiempo para mostrarlos todos. Pero sí, así que decidí hacerlo de manera más visual. Por lo que lo primero que quiero deciros es simplemente cómo establecer esas 3 pallets en nuestro runtime. Así que aquí tenemos la treasury config y luego el bounty, los child bounties y tips. Y esto es lo que llamamos fuertemente acoplado. Entonces tenemos todas estas referencias, así que pasemos una por una. La primera es muy importante. Las 3 pallets están obteniendo el pallet ID del tesoro y eso se utiliza para acceder al account ID del tesoro. Y esta es la Substrate SS59 Account ID. Así que lo usamos en esas pallets para obtener fondos y moverlos a Bounties Accounts, Child Bounties Accounts y también para dar una propina a un usuario.
Y luego tenemos la currency. Todos están utilizando esto nuevamente del tesoro. Y tenemos estas operaciones regulares como simplemente reserve y unreserved funds, y también transfer o slash y algunas otras. Tenemos el approve origin que solo la palette bounties está utilizando del tesoro y se utiliza para probar un bounty y también para proponer a un curator. Y sí, nuevamente proviene, como Iker y Héctor nos mostraron, provienen del consejo. Y también tenemos el reject origin. Es interesante mencionar que este se utiliza cuando el consejo nota que los curadores pueden estar actuando maliciosamente o simplemente son inactivos. Entonces decidieron usar el reject origin para eliminar al curator. Sí, lo usamos para desasignar un curador. Aquí quiero señalar que en los child bounties tenemos el unassigned curator, pero cuando se cierra, quizás no esté, lo siento. Sí, simplemente eliminar al parent curator, pero también al child curator. Y tenemos el slash tip también donde se usa. Aquí tenemos onSlash y está configurado en Polkadot Kusama para el tesoro. OnSlash es cuando ocurre una sanción. Simplemente obtenemos los fondos y los devolvemos a la Treasury Account. Así que lo usamos y nuevamente las tres pallets lo están utilizando. Aquí hay un aviso que mencioné erróneamente antes. Cuando cerráis un Child Bounty, no devolvemos los fondos al tesoro. De hecho, los devolvemos al Parent Bounty, de donde provienen en el primer paso. Y sí, de manera opuesta, tenemos el Spend Funds dentro de la Treasury Palette y nos lleva a la Bounties Palette. Así que dentro de Treasury tenemos esta call de Spend Funds y realmente dentro del Palette Bounties es donde gastamos los fondos financiando todos los bounties. Así que sí, esa es otra dirección. Una cosa interesante para tener en cuenta. Y también tenemos el Max Approvals, que el Palette Bounties utiliza para... Nosotros tenemos un vector y la longitud máxima de ese bounded vector es de 100 en Polkadot. Si tenéis 101, necesitáis esperar hasta que al menos uno de esos 100 bounties se apague para poder crear otro bounty. Y sí, ahora entre ellos tenemos este Child Bounty Manager dentro de los bounties y se utiliza como un gestor cuando deseáis pagar un bounty o realizar algunas operaciones. Necesitamos acceder al Child Bounty. Así que tenemos esta conexión aquí, donde podemos obtener los Child Bounties activos y también todas las fees de cada Child Bounty a partir de la Curator's Fee. Y dentro de la Tips Config también tenemos estos tippers, que apuntan a la Palette Elections Fragment, y en su mayoría son el consejo y cómo son elegidos. Y así es como conectamos todas estas pallets. Aquí, como podéis ver, cuando dais una tip, tenéis que ser un tipper. Así que debéis ser parte del consejo para realmente dar una propina a alguien. Hablando de storage, tenemos esto para la Bounties Palette. Aquí están las entradas de storage y aquí hay algunos types. Como podéis ver, usamos un Bounty Index y se incrementa cada vez que alguien propone un nuevo bounty. Es un U32 y luego tenemos el propio bounty. Tenemos esta estructura con algunas descripciones de en qué consiste el bounty. En cuanto a los child bounties, tenemos un enfoque similar. Utilizamos el Bounty Index, pero también tenemos esta Storage Double Map.
La primera clave aquí es el Parent Bounty Index y la segunda es el Child Bounty Index. Por lo tanto, podéis tener varios Child Bounties del mismo Parent Bounty. En el caso de los tips, como podéis ver, utilizamos el Bounty Index como patrón para almacenar los bounties y los child bounties. Y en las tips tenemos un patrón diferente. Hacemos un hash de la reason de la tip y who es el tipper. Y luego almacenamos este hash, incluso lo usamos como clave para el storage. Por lo tanto, no tenemos un tip index. Y otra cosa interesante aquí es que en reasons storage utilizamos la identidad, es decir, cuando decidimos almacenar la clave directamente. Así que estamos usando este storage hasher aquí y no el 2x64 concat. Por lo tanto, simplemente lo almacenamos directamente, nuevamente el hash de la reason y who. Creo que estas son las cosas importantes que decidí cubrir porque quizás tenemos más tiempo. Creo que esto es algo interesante. Bruno, adelante. Sí, solo una pregunta sobre ese identity. ¿Qué es ese identity nuevamente? ¿Puedes mostrarla? Claro, la identity aquí es un storage hasher. Quizás sí, es como tenemos este storage hasher para esta identity y es solo otra forma de decir cómo almacenar información dentro de este storage. Cuando usáis esto, es más como una guía común para usar donde simplemente concatenamos cosas aquí. Pero cuando usáis la identity, almacenáis directamente el contenido de la clave. Lo que establecéis como clave es realmente la clave en el storage. Si alguien tiene más información sobre esto, creo que eso es todo lo que tengo. Genial, gracias. De nada. Y sí. Así que creo que nuevamente, llegando a... Oh, no, déjame... Sí. Si estáis en el repositorio principal de Substrate, lo establecemos a una unit type. Por lo tanto, cada vez que ocurre un slash, simplemente quemamos los fondos. No los movemos a ningún otro lugar. Pero en Polkadot y Kusama, realmente queremos recuperar los fondos. Porque financiamos un bounty o una tip utilizando los fondos del tesoro. Y luego ocurre un slash, entonces queremos recuperar esos fondos en lugar de quemar esa cantidad. Por lo tanto, utilizamos treasury aquí. También puedo mostraros... No está aquí. Sí, porque aquí, como podéis ver, tenemos el slash curator. Y aquí realmente redujimos la cantidad reservada y tenemos este imbalance. ¿Qué deberíamos hacer con esa cantidad? Simplemente en Polkadot y Kusama los devolvemos a la cuenta del tesoro. Pero en Substrate solo los quemamos, como si los estuviéramos eliminando. Si los seguimos, es simplemente un drop, como si los estuviéramos eliminando de la memoria. Para implementar eso, este es el spend funds, cuando el tesoro lo llama durante el spend period, como podéis ver. Simplemente financiamos las cuentas de bounties con fondos provenientes de la cuenta del tesoro. Sí, en Treasury
Aquí tenemos el onSlash y cómo se comporta, porque cuando configuramos el Treasury Palette, llega aquí. Así que tenemos esto, simplemente estamos recuperando de una manera más segura. Así es, el Account ID es solo un ID generando como un Account ID altamente codificado. Y eso es el fondo del tesoro. Sí, creo que eso es todo, tal vez. Esta es la cuenta del tesoro para Polkadot. Y sí, tenemos algunos fondos aquí. Y creo que el Governance 2.0 nos ayudará a expandir eso de manera más eficiente, por supuesto, de forma más eficiente. Y creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Entonces ya estamos.